Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la cuarta sesión del módulo 3 del Diplomado de Derecho Tributario, que en esta ocasión será expuesta por el doctor Javier Gustavo Yarse Cruz, quien es abogado, maestro en Derecho Civil y Comercial, especialista en negocios internacionales y gestión aduanera, máster en Internacional Business por la Universidad Rey Juan Carlos en España, doctor en educación, cuenta con una destacada experiencia laboral y labor directiva en la administración aduanera. Prestigiado catedrático en escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad en San Martín de Porres, Pontífica Universidad Católica del Perú y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asesor de tesis de posgrado, conferencista, invitado por universidades, institutos de educación superior, gremios profesionales, empresariales, entidades públicas y diversos centros académicos. Miembro del Comité Consultivo de la Carrera de Negocios Internacionales en varias instituciones educativas, columnista en las revistas Logística 360, Análisis Tributario y Parthenon, Agenda Aduanera de la Pontífica Universidad Católica del Perú, Administración del Bloque Académico Magollarse, dedicado a difundir sus artículos de investigación sobre su gestión aduanera, logística internacional, comercio exterior y negocios internacionales. Investigador académico y autor del libro digital indexado Blackback, Mecanismos Promotor del Crecimiento Económico en las Empresas de Exportación, publicado recientemente por la editorial Tercer Sol de México. Bien, estimados participantes, que nos acompañen a través de la plataforma de Zoom y a través de todas nuestras redes en la transmisión en vivo. Les recordamos que tienen la oportunidad de realizar sus preguntas durante toda la sesión. El doctor estará encantado de responderlas al finalizar la clase. Finalmente, estimado doctor, le queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento y admiración por su presencia en esta sesión y le cedemos gustosamente el uso de la palabra para que pueda comenzar su presentación. Muchísimas gracias a la invitación de B-Lawyer a esta videoconferencia donde vamos a tener la oportunidad de hablar bastante sobre el procedimiento no contencioso tributario, ¿ok? Como muy bien lo acaban de escuchar, mi nombre es Javier Ollarse. Como agradecimiento a ustedes por su participación en este evento y por haber tenido la gentil o la amabilidad de invitarme, les estoy obsequiando mi nuevo libro que acabo de sacar, publicado por la editorial Tercer Sol de México, que a partir de este momento lo pueden descargar de manera gratuita para que lo tengan en su biblioteca personal y en algún momento lo puedan revisar, ¿ok? A ver, vamos, hablemos del procedimiento no contencioso. Quienes desean participar en cualquier momento pueden escribir por el chat y yo automáticamente apenas escucho o leo sus intervenciones, voy a ir absolviendo las consultas y si desean también pueden activar su micro. No hay ningún problema, ¿ok? Así es que ya, empecemos de una vez. Hablemos del procedimiento no contencioso. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es revisar el código tributario, ¿no? Ustedes saben que la norma fuente en materia tributaria es el propio código, ¿no? Al cual recurrimos todos los que estamos involucrados en los procedimientos tributarios, directa o indirectamente, ¿no? Vamos a ver un poquito la naturaleza jurídica de este procedimiento y por razones didácticas y de tiempo también asignado, voy a revisar tres procedimientos, ¿no? Que son no contenciosos desde el punto de vista tributario, como son las solicitudes de devolución, la solicitud de prescripción y las solicitudes de compensación de deudas. Veremos un poco los plazos y algunos criterios jurisprudenciales que hemos logrado recoger. Empecemos hablando de los procedimientos tributarios. Como recordarán, los procedimientos tributarios son básicamente cuatro, ¿no? Según el Código Tributario. El procedimiento de fiscalización tributaria, que tiene su propio reglamento, ¿no? Hay un decreto supremo que regula las formalidades que debe seguir SUNAT en el momento de la fiscalización, teniendo como principal virtud el hecho de que se debe, desde el inicio del procedimiento, notificar al contribuyente e indicarle las razones por las cuales se inicia la fiscalización, el periodo, ¿no?, que se está fiscalizando o la obligación tributaria en particular, que es materia de fiscalización, así como los requerimientos y la presentación de los fiscalizadores para su debida identificación, ¿no? Entonces, bueno, es un procedimiento muy bonito, el procedimiento de fiscalización, la verdad, porque pone en una balanza los derechos del administrado
y también las facultades de la administración, ¿no? Entonces, una perfecta balanza, en perfecto equilibrio, reconociendo las reglas del debido procedimiento y los derechos del contribuyente a hacer, ¿no?, uso de su legítimo interés por tratar de esclarecer los hechos que son materia de fiscalización. Luego está el procedimiento de cobranza coactiva, cuando las obligaciones tributarias se vuelven exigibles, es decir, se vencen los plazos previstos en la ley para su pago voluntario, la administración tiene la posibilidad de ejercer acciones de coerción e imponer medidas cautelares, ¿no? Y entonces el procedimiento de cobranza coactiva, qué duda cabe, es un procedimiento sujeto a la posibilidad de poder recaudar para el fisco aquellos ingresos tributarios que no han sido pagados voluntariamente por el usuario, ¿no? A manera de anécdota, les comento que durante 7 años de mi trayectoria laboral yo fui ejecutor coactivo de SUNAT. Así que ahí tenemos bastantes cosas que contarle como anécdota. Luego está el procedimiento contencioso tributario, ¿no?, que tiene que ver con el legítimo derecho que tiene el usuario de contradecir a la administración en caso le pretenda cobrar un tributo o imponer una sanción. El procedimiento contencioso tributario basa su fundamento en la existencia de una controversia tributaria. Tiene que existir una controversia tributaria, es decir, hablar de controversia, hablar de un desacuerdo, ¿no?, entre la posición de la administración SUNAT y la posición del usuario, ¿no? Entonces, como son posiciones opuestas, a través de este procedimiento se tiene que esclarecer, ¿no?, bajo el principio de legalidad, cuál es el sentido exacto de esta obligación que para la SUNAT está incumplida y para el usuario no. Entonces, este procedimiento contencioso tributario se inicia con la reclamación. Sabemos que hay actos reclamables reconocidos en el Código Tributario. Hay un plazo de 20 días hábiles para reclamar. La SUNAT tiene 9 meses para resolver el reclamo y luego, resuelto el reclamo, si aún persiste la controversia, cabe la posibilidad de ir en apelación al Tribunal Fiscal. Hay 15 días de plazo para apelar, ¿no? Hoy SUNAT tiene un procedimiento contencioso tributario basado en plataformas digitales, ¿no? Existe el expediente digital de reclamación, a través de lo que algunos de ustedes ya deben conocer, que es el SIGERI, ¿no? El SIGERI. Ahora ustedes han escuchado hablar de ello, y si no, yo lo presento hoy en sociedad, ¿no? Cuando presentan sus reclamos, en algún momento a ustedes les van a hablar del SIGERI, el sistema de gestión de recursos impugnativos, ¿no? Un sistema totalmente digital que ha sido creado precisamente para lograr que los usuarios puedan tener la posibilidad de hacer uso de la mesa de parte virtual de la SUNAT y ejercer su legítimo derecho a la defensa, ¿no? Y bajo principios del debido procedimiento, la motivación de los actos resolutivos, etcétera, poder plantear sus oposiciones frente a los reparos que le pueda hacer SUNAT. Pero yo he sido invitado para hablar del último procedimiento, el de fondo, el procedimiento no contencioso, ¿ok? El famoso procedimiento no contencioso. Y cuando hablamos de este procedimiento, el procedimiento no contencioso, que es el cual vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Este es el procedimiento que nos toca a nosotros revisar. Evidentemente, la primera reflexión es que la diferencia entre el procedimiento contencioso y no contencioso se basa en la existencia de una controversia tributaria. Es decir, si hay controversia tributaria, el procedimiento es contencioso tributario. Si no existe controversia tributaria, el procedimiento es no contencioso tributario. Así que por ahí empezamos, ¿ah? Procedimiento se vuelve contencioso tributario cuando existe una controversia, una litis, ¿ya? Una discrepancia entre el usuario contribuyente y el Estado, representado por la SUNAT. Eso es un procedimiento contencioso tributario y hay que seguir las reglas del Código Tributario. Y se vuelve no contencioso cuando no existe controversia, ¿ok? Doctrinariamente es así, ¿ok? Almudena pregunta si los procedimientos no contenciosos solamente son 3. Uy, te sorprenderías, Almudena, la cantidad de procedimientos no contenciosos que hay en SUNAT y aduanas, ¿ok? Es increíble, incluso hasta en las municipalidades, ¿ah? Sé que no son las únicas, por eso he dicho claramente que por razones didácticas y de tiempo he elegido 3, ¿no?, que son las más emblemáticas, pero hay más, hay muchas más. El procedimiento no contencioso tributario, entonces, es el conjunto de actos y diligencias tramitados por los administrados en las diferentes administraciones tributarias, ¿ah? Gobierno local, gobierno regional, SUNAT, aduanas,
municipios, ¿ok? Que tienen por objeto obtener la emisión de un acto administrativo de parte de los órganos que tienen competencia resolutoria, sin que exista previamente una controversia. Ahí está el secreto de este procedimiento. Hablamos de procedimiento no contencioso tributario cuando empezamos a desarrollar un conjunto de actos y diligencias que el administrado debe tramitar para obtener un acto resolutivo de parte de la autoridad administrativa y que esta autoridad con competencia resolutoria no va a entrar en una controversia conmigo, sino va a verificar si cumplo con los requisitos para poder ejercer ese procedimiento. El procedimiento no contencioso tributario, entonces, permite que mediante este procedimiento administrativo, o sea, conjunto de actos y diligencias, se tramiten diversas solicitudes. Por eso le decía hoy, a manera de respuesta a Almudena, que hay una serie de procedimientos no contenciosos, ¿no? Hay un conjunto de actos y diligencias no contenciosas que permiten tramitar diversas solicitudes, ¿no? En las que en principio no existe una materia controvertida o conflicto entre la administración y el deudor tributario. En principio no la hay, ¿no? Por ejemplo, si un usuario dice, me equivoqué, he hecho un mal cálculo de mis tributos y he pagado de más o he pagado por duplicado, la SUNAT verifica la acreditación de los pagos con sus cuentas contables y me devuelve. O sea, no hay necesidad de una controversia, ¿no? O sea, está demostrado contablemente, comercialmente, de manera bancaria, que el pago se ha duplicado o que he hecho un mal cálculo y he pagado de más. Y por lo tanto, en ese momento va a proceder la devolución, ¿no? Entonces, en principio no debe haber controversia. Pero el procedimiento no contencioso de devoluciones en algún momento entra a la etapa de la controversia si es que la SUNAT me dice que no. ¿Ok? Ahora bien, Rosendo Guamaní, cuando comenta el código tributario, precisamente recoge esta definición que yo se las acabo de compartir esta noche. Ahora, el procedimiento no contencioso tiene un origen y el origen está en una de las garantías, ¿no? Y derechos de toda persona humana en el Perú reconocida por la Constitución Política del Estado peruano. Me refiero al derecho de petición, ¿no? El derecho de petición es la base fundamental del procedimiento no contencioso. ¿Eso qué significa? Que cualquier ciudadano de nuestro amado país, Perú, puede ante la autoridad administrativa ejercer su derecho de petición. Tiene todo el derecho de ejercer esa petición. En nuestro ordenamiento legal, por esa razón, el derecho de petición está consagrado en el inciso 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, indicando que toda persona tiene derecho a formular peticiones de manera individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Miren, este mandato de la Constitución, que es uno de los derechos de toda persona, ¿no? Consagrado en el artículo 2, inciso 20, ha sido recogido en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿ok? Para desarrollar los alcances de este artículo. Y es así que el artículo 117 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General vigente, cuando desarrolla el derecho de petición administrativa, señala que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades que considere que tienen competencia para atender su pedido. Un ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿ok? Usted vive en una zona y tiene la fortuna de tener al lado un parque público con, ¿no?, el área verde, sus banquitas, una pequeña pileta, pero resulta que ese parque está descuidado, ¿no? Entonces, por el derecho de petición administrativa, usted individualmente puede pedirle al alcalde, por favor, que le preste atención a su parque y, bueno, pues designe a un personal adecuado para que haga a la vez el jardinero, o del jardín, que ya la verdad que está hecho una calamidad, ¿no? Haga un resembrado de pronto de flores, ¿no? Le dé un poco mayor de ornamento, o haga una limpieza porque se ha convertido en un muladar, etcétera. Lo puede hacer de manera individual o colectivamente. Todos los vecinos que viven alrededor del parque firman ese memorial y lo dirigen al alcalde. Derecho de petición administrativa.
lo hacemos permanentemente, ¿eh? Ante cualquier autoridad, ¿ok? Incluso también se puede hacer ante la propia autoridad policial, ¿no? O sea, los vecinos presentan su solicitud ante el comisario, el señor comisario, en esta zona hemos colocado rejas, hemos puesto cámaras, pero nunca viene el patrullero, así que le estamos pidiendo por favor que tenga la amabilidad dentro de sus rondas, venir pues, ¿no? De cuando en cuando a revisar, un poco a tener presencia para tratar de ahuyentar a sujetos de mal vivir, ¿no? O brindarle acceso a nuestras cámaras también para que nos ayuden a monitorear, ¿ok? Entonces, ese es el derecho de petición administrativa. Ahora, ¿un procedimiento no contencioso puede convertirse en procedimiento contencioso tributario? Claro que sí. Hoy vamos a aprender eso. ¿Y en qué momento se convierte en contencioso? Cuando tenían el derecho de petición, tenían lo que estás pidiendo. Ejemplo, estás pidiendo que te devuelvan los tributos que pagaste de más y la ciudad te dice, no te corresponde la devolución, está bien pagada esa deuda. Dice, pero hay un error de cálculo, yo no estoy sujeto a ese tributo. La ciudad dice, no estás equivocado, sí estás sujeto, tienes que pagarlo. Para ti esa deuda está vigente. Y en ese momento entonces puedes plantear un reclamo y lo quieren no contencioso, se vuelve contencioso. Ya se vuelve reclamable y apelable ante el tribunal fiscal. Pero eso lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Estamos empezando recién con el derecho de petición administrativa. Ahora, también el artículo 118 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General habla de la solicitud en interés particular del administrado, ¿no? O sea, yo puedo, en interés de la comunidad, pedirle al alcalde que por favor le ponga atención a mi parque, ¿no? Y mejore el ornato de la ciudad, pero también puedo pedir, pues, algún tema de interés individual, ¿no? Cualquier administrado con capacidad jurídica, es decir, capacidad de goce y ejercicio, código civil, ¿no es cierto?, mayor de edad, tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. Es el derecho de petición. O sea, cualquier ciudadano puede ejercer su derecho legítimo, mire, para que satisfaga un interés legítimo, ¿no? Que tiene, pues, frente al Estado, obtener una declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, ¿no? En caso de los que solicitan, por ejemplo, que se les reconozca dentro de un padrón como beneficiarios de determinado beneficio, ¿no? Que el Estado está aprobando, la constancia de un hecho, ahí están los temas de, ¿no? Las solicitudes de constatación de algún tipo de hecho o circunstancia que le va a motivar luego, ¿no?, su legítimo derecho. Ejercer una facultad o formular una legítima oposición frente a cualquier acto de la administración. ¿Ok? Ahora bien, hay una resolución del Tribunal Fiscal que no por ser antigua no está vigente, el cual señala que el procedimiento no contencioso se inicia con una solicitud por parte del interesado cuya pretensión no está orientada a la impugnación de un acto administrativo en particular. ¿Ok? Cuando hablamos de solicitud no contenciosa, en principio, la pretensión del administrado no es impugnar un acto administrativo. No queremos impugnar un acto administrativo, ¿ok? Sino la declaración por parte de la administración de una situación jurídica que incidirá en la determinación de la obligación tributaria que le va a corresponder. Así tenemos las solicitudes de devolución, de compensación, la declaración de prescripción de deudas, la declaración de inafectación. Miren, acá voy adelantando todas las solicitudes no contenciosas, miren. La de inscripción de un registro de entidades exoneradas, las ONGs, ¿ok? La solicitud para que se esté reconocido como una entidad exonerada del pago de impuestos como ONG es una solicitud no contenciosa. Así como las solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento de pago de obligaciones tributarias, también es una solicitud no contenciosa, ¿ok? Con carácter general que otorga el Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿cuáles son las características del procedimiento no contencioso tributario? Vamos a las características y para ello me voy a basar en la doctrina, ¿no? Ricardo Ochoa Martínez, en su manual de los procedimientos y procesos tributarios, aclara, ¿no?, que una característica del procedimiento no contencioso es que no hay discusión sobre un acto administrativo, ¿no? No hay ninguna discusión sobre un acto administrativo, sino que se origina mediante una petición ante la administración. En segundo lugar, la administración tributaria está obligada a dar respuesta al solicitado en un determinado plazo, 30 días, máximo plazo, ¿ok? Respondiendo a la pregunta que nos acaban de hacer, ¿no?
¿Cuánto tiempo dura un procedimiento no contencioso? 30 días. ¿Ok? De no producirse esta respuesta en el plazo, puede aplicarse el silencio administrativo positivo o negativo. Recuerden que para que sea positivo lo tiene que establecer expresamente la norma, ¿no? Tercero, que no exista un conflicto de intereses entre la administración y el deudor tributario. Sin embargo, si la respuesta fuese negativa a lo solicitado, dicho acto puede ser objeto de discusión vía el procedimiento contencioso tributario. Y ahí está la razón de cómo un procedimiento no contencioso se puede volver en contencioso, ¿no? Dice, si la respuesta fuera negativa, o sea, si la respuesta fuera negativa a lo solicitado, entonces en ese caso ya se vuelve en un procedimiento contencioso tributario. Veamos entonces su regulación en el Código Tributario. ¿Cómo funciona su regulación? Hay dos tipos de procedimientos no contenciosos según el Código Tributario. Dos tipos. El vinculado con la determinación de la obligación tributaria y el no vinculado con la determinación de la obligación tributaria. Bien, dos tipos de procedimientos no contenciosos nos anuncia el Código Tributario. Ojo, cuando habla de procedimiento no contencioso hay dos tipos de procedimiento no contencioso, ¿no? El vinculado con la determinación de la obligación tributaria y el no vinculado con la determinación de la obligación tributaria. Entonces, ¿en qué consiste la determinación de la obligación tributaria? Porque si me vas a señalar que el procedimiento no contencioso se clasifica dependiendo si está vinculado o no con la obligación tributaria, entonces me interesa saber de qué tipo de determinación de obligación me estás hablando. Bueno, ¿en qué consiste entonces la determinación de la obligación tributaria? Consiste en el acto o conjunto de actos que surgen tanto de la administración como de los particulares, o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Entonces, cuando hablamos de obligaciones vinculadas del procedimiento, entonces decimos que están destinados en cada caso en particular estos actos administrativos de SUNAT a la configuración del presupuesto de hecho para el nacimiento de una obligación, la medida, la base sobre la cual se va a aplicar el hecho imponible y el alcance de la obligación. En eso consiste la determinación de la obligación tributaria. Y el artículo 59 del texto único ordenado del Código Tributario señala, respecto a la determinación de la obligación tributaria, que por el acto de la determinación tributaria pueden darse dos supuestos, ¿no? Primer supuesto, que sea el deudor tributario quien se autoliquide la obligación, ¿no? Que él mismo determine el monto de su obligación, se autodetermine. El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación, señala la base imponible en su declaración jurada y la cuantía del tributo y la cancela. Ya está. Esa es una posibilidad de determinación. Y la otra posibilidad es la que SUNAT hace permanentemente, ¿no? Realiza su fiscalización y verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo y notifica. ¿Cuáles entonces son las características del procedimiento no contencioso tributario vinculado a la determinación de la obligación tributaria? ¿Qué características tiene el procedimiento no contencioso tributario que está vinculado a la determinación de la obligación tributaria? En primer lugar, guarda relación con la liquidación del tributo, esto es, la cuantificación de la base imponible y sus accesorios, es decir, intereses, reajustes, sanciones, o con la existencia o no de la obligación tributaria, como el caso de la exoneración o inafectación y la devolución de los pagos indebidos en exceso. En segundo lugar, la segunda característica, estamos hablando del procedimiento no contencioso vinculado a la determinación de la obligación tributaria. La segunda característica es que se regula por las normas previstas en el Código Tributario. Entonces, si hablamos de un procedimiento no contencioso tributario vinculado a la determinación de la obligación tributaria, debe guardar relación directa con la liquidación de los tributos y está regulado por el Código Tributario. ¿Cuáles son estos procedimientos no contenciosos tributarios vinculados a la determinación de la obligación tributaria? Ya he mencionado algunos de ellos, ¿no? La solicitud de devolución de tributos, la solicitud de prescripción de obligación tributaria, la solicitud de compensación de deudas tributarias, la inscripción en el registro de entidades exoneradas y entidades inafectas al impuesto a la renta, la solicitud de baja de tributos, otros, dice el Código Tributario. Entonces, hay una resolución del Tribunal Fiscal que señala que la alta y baja de tributos afectos en el Registro Único de Contribuyentes
se encuentra relacionado directamente con la determinación de la obligación tributaria, ¿ok? Y por lo tanto es una solicitud no contenciosa vinculada a la determinación de la obligación tributaria. ¿Cómo es el trámite de las solicitudes no contenciosas? Si están vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, estas deben ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles. ¿Ok? La condición es que se requiere un pronunciamiento expreso de la administración tributaria. O sea, si yo presento una solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso, la SUNAT tiene 45 días hábiles para resolver. ¿Ok? ¿Qué pasa si no resuelven ese plazo? Se vuelve una resolución ficta denegatoria, silencio administrativo negativo, y ya puedo plantear mi reclamo, ¿no? En cuyo caso, la SUNAT tendría solo 2 meses para resolver el reclamo, ya no 9, porque se ha producido la resolución ficta denegatoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, si está vinculada a la determinación de la obligación tributaria, 45 días. Pero si no está vinculada a la determinación de la obligación tributaria, se aplica lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ok? O sea, si no está vinculada con la determinación de la obligación tributaria, debemos aplicar las normas del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. La excepción es que se aplicará lo establecido en el Código Tributario y las normas tributarias en aquellos aspectos del procedimiento regulados expresamente en él, ¿no? Como ocurre en la Ley de Aduanas. La Ley General de Aduanas, por ejemplo, señala que las multas administrativas se regulan conforme a las reglas del Código Tributario. Es una excepción. Veamos el procedimiento no contencioso cuando se origina una impugnación, como señala el artículo 163 del Código Tributario, ¿no? Artículo 163 del Código Tributario dice que son apelables ante el Tribunal Fiscal, con excepción de las que resuelvan las solicitudes de devolución, las mismas que serán reclamables en caso de no resolverse en el plazo de 45 días hábiles, se podrá interponer el recurso de reclamación, ¿no? Por darse por denegada la solicitud. Entonces, ojo, el procedimiento no contencioso se puede volver contencioso, ¿no? O sea, si me dicen que es improcedente o infundada mi solicitud de devolución, yo puedo pues reclamar y se vuelve ya contencioso y luego apelar, ¿no? Y si no se pronuncia dentro de 45 días hábiles, se produce la resolución ficta denegatoria y ya puedo yo plantear mi reclamo. Contra las resoluciones que resuelven solicitudes no contenciosas, no vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, se pueden aplicar los recursos regulados en la ley 27444. Es decir, si hablamos de solicitudes no contenciosas, no vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, quiero que sepan que ahí cabe la posibilidad de plantear la reconsideración o la apelación. La reconsideración que se plantea ante el mismo órgano que resolvió, adjuntando nueva prueba, y la apelación que se plantea ante el superior jerárquico de la autoridad que resolvió en primera instancia. ¿Ok? Entonces, eso es de acuerdo al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Yo puedo plantear mi reconsideración o mi apelación, pero de acuerdo al Código Tributario es o reclamo o apelo. Existe una resolución que es jurisprudencia de observancia obligatoria que ha vencido el tiempo y ha señalado que las solicitudes a que se refiere el primer párrafo del aludido artículo 163 pueden ser apelables ante el Tribunal Fiscal, no pudiendo serlo las esquelas. O sea, ya te va diciendo, ojo, todas las solicitudes no contenciosas pueden ser apelables al Tribunal Fiscal, pero ojo, tampoco te pases, ¿no? No puedes considerar que es apelable la esquela, un memorándum interno, un oficio o cualquier otro documento emitido por la Administración Tributaria, salvo que estos reúnan los requisitos de una resolución. O sea, tampoco puedes apelar, pues una carta, ¿no? Inductiva, las famosas cartas inductivas que ahora están de moda, ¿no? Donde la SUNAT te va diciendo, ojo, tienes obligaciones pendientes de pago, te invoco, te exhorto a que regularices y pagues, ¿no? Frente a eso no puedes reclamar, porque no es un acto reclamable, no tiene los requisitos de una resolución, ¿ok? Y a eso se refiere esta resolución. Cuando hablamos de procedimientos no contenciosos no vinculados con la determinación de la obligación tributaria, cuando ya no están vinculados con la determinación de la obligación tributaria, nos estamos refiriendo a peticiones o actuaciones que, si bien no guardan correspondencia con el hecho generador de la obligación tributaria, su base imponible o su cuantía sí influencia sustancialmente en la relación entre el administrado y la administración tributaria, o tienen conexión con el cumplimiento o incumplimiento de otro tipo de obligaciones que nace en el seno de la misma relación. Entonces, es cierto, yo puedo plantear una petición o actuación que no guarda ningún tipo de relación con el hecho generador de la obligación tributaria, su base imponible o su cuantía,
pero de alguna forma u otra puede tener impacto, ¿no?, en la relación que existe entre el administrado y la administración tributaria, o puede tener conexión con el cumplimiento o no de este tipo de obligaciones. ¿Cuáles entonces son algunas de las solicitudes o peticiones, miren, no vinculados con la determinación de la obligación tributaria? Y con esto seguimos ampliando casos, miren, de procedimientos no contenciosos no vinculados con la determinación de la obligación tributaria. La recuperación de bienes decomisados. O sea, si la SUNAT me ha comisado bienes y yo he demostrado la tenencia legal de esos bienes, la facturación, mis libros contables y la comercialización formal, me lo tienen que devolver. ¿Ok? Entonces presento mi solicitud no contenciosa. El aplazamiento o fraccionamiento tributario con carácter particular, regulado en el artículo 36 del Código Tributario. La inscripción o exclusión del registro de imprentas, que una vez se utilizó cuando todo era, ¿se acuerdan?, manual, ahora es digital. La incorporación o exclusión del régimen de buenos contribuyentes, la devolución de costos, la solicitud de recompensas por denuncias, el procedimiento de ingreso como recaudación, la solicitud de nueva emisión de notas de crédito negociables. Estos son procedimientos no vinculados con la determinación de la obligación tributaria. Y en materia aduanera también hay, claro, hay un montón. Yo les dejo tres nada más como tarea, mire. Acuérdense que SUNAT y aduana están fusionados, ¿no? En materia aduanera, por ejemplo, la medida preventiva de inmovilización da origen a una solicitud no contenciosa que pide que se deje sin efecto la inmovilización, que se levante la inmovilización. ¿Qué es la inmovilización? Llega un mercancía del extranjero, un contenedor, se descarga del barco al muelle y la SUNAT dice, inmovilicen esa carga. Existe la presunción de contrabando. Se verifica que toda la mercancía está respaldada en facturas y en declaraciones de aduanas y se solicita que se deje sin efecto la inmovilización para que prosiga el trámite de importación. También existe la medida preventiva de incautación, ¿ok? ¿Qué es la incautación? Es la desposesión de la posesión de la mercancía, no de la propiedad. Y no es una sanción de comiso, simplemente la SUNAT hace un operativo, detecta mercancía extranjera sin documentación sustentatoria y notifica al intervenido dándole un plazo de 20 días para que se presente con los documentos y pida la devolución de la mercancía sin incautada. Es una solicitud no contenciosa. Y la ley de aduanas dice expresamente que son procedimientos no contenciosos regidos por el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General las sanciones administrativas de suspensión, cancelación e inhabilitación de los operadores de comercio exterior. Me refiero a agentes de aduana, almacenes, agentes de carga, depósitos temporales, etc. Entonces, miren, hay una cantidad importante de procedimientos no contenciosos. Pero hoy vamos a ver los principales procedimientos no contenciosos que están en el Código Tributario. Vamos a hablar de la solicitud de devolución, las solicitudes de prescripción y la solicitud de compensación de deudas tributarias. Empecemos por las solicitudes de devolución, ¿ok? Empecemos por la solicitud de devolución. La solicitud de devolución se da cuando se logra acreditar el pago indebido o en exceso de una obligación tributaria, ¿ok? Ahí se presenta la solicitud de devolución por pagos indebidos y en exceso. ¿Qué es el pago indebido? Es el pago que se realiza, ¿no?, como consecuencia, ¿no?, de haberse determinado, ¿no?, el pago que se ha hecho de manera, yo diría, totalmente errada, ¿no?, errónea. Generalmente ahí hablamos de pagos que se han hecho de manera errónea, pues, ¿no? O sea, finalmente había que determinar el cálculo correcto de los tributos, pero finalmente este cálculo se viene haciendo de manera incorrecta. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de solicitudes, lo que estamos diciendo en el fondo es que el pago indebido es el pago que se realiza un sujeto sin estar obligado a ello. Ese es pago indebido. Y el pago en exceso podemos definirlo como una suma mayor, ¿no?, a la que abona el deudor tributario sin estar obligado a ello. Entonces, el pago indebido es
me estás aplicando un impuesto para el cual yo no estoy obligado al pago, ¿no? Porque ya lo pagué o simplemente porque no estoy afecto a ese impuesto. Y hablamos de pago en exceso porque la suma o el cálculo ha sido incorrecto. El artículo 92 del Código Tributario precisamente señala que los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, dentro de los derechos de los deudores tributarios, a exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, de acuerdo con las normas vigentes, y también el derecho a la devolución de los pagos indebidos en exceso en el caso de personas naturales, que incluye a los herederos y causavientes del deudor tributario, quienes podrán solicitarlo en los términos establecidos por el artículo 39 del Código Tributario. El artículo 38 del Código Tributario expresamente nos habla de las devoluciones de pagos indebidos en exceso. Lo que ustedes están viendo es el famoso formulario 4949 que durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, ha sido la base y el sustento para solicitar las devoluciones de cualquier tipo de tributo o multa, ¿no? Las devoluciones de pagos indebidos o en exceso, realizados así, se efectuarán en moneda nacional, agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria en el periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha en que se produjo el pago y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva. De conformidad con lo siguiente, ¿no? Tratándose del pago indebido o en exceso, que resulte como consecuencia de cualquier documento emitido por la Administración Tributaria, a través del cual se exige el pago de una deuda tributaria, se aplicará la tasa de interés moratorio prevista en el artículo 33. Y tratándose del pago indebido en exceso que no se encuentre comprendido en el supuesto señalado anteriormente, la tasa de interés no podrá ser inferior a la tasa pasiva del mercado promedio para operaciones en moneda nacional, publicada por la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, ¿no? El último día hábil del año anterior, multiplicada por el factor 1,20. Hablemos de la devolución. Las devoluciones se efectúan mediante cheques no negociables, documentos valorados, denominados notas de crédito negociables, giros, órdenes de pago del sistema financiero y abono en cuenta corriente o de ahorros. De ahí que resulte sumamente importante que los usuarios, los contribuyentes en su ficha RUC tengan registrado siempre su código de cuenta corriente interbancaria, ¿no? Para que se les pueda realizar el abono. En los casos en que la zona determine reparos, como consecuencia de la verificación o fiscalización efectuada a partir de la solicitud mencionada en este inciso anterior, deberá proceder la determinación del monto a devolver, considerando los resultados de dicha verificación o fiscalización. De ahí que exista una leyenda urbana, ¿no? Hay muchos que dicen, no, no hay que pedir devoluciones porque inmediatamente nos van a fiscalizar. Y esto nace a raíz de esta norma que señala que en los casos en que la SUNAT determine reparos como consecuencia de la verificación o fiscalización efectuada a partir de la solicitud de devolución, puede proceder a la determinación del monto a devolver considerando los resultados de dicha verificación o fiscalización. Ahora, cuando se trata del inicio de un proceso de fiscalización, producto de la solicitud de devolución, es evidente que hay que respetar las reglas, ¿no?, del debido procedimiento. O sea, cuando la SUNAT va a iniciar un procedimiento de fiscalización, producto de una solicitud de devolución, tiene que ceñirse a las reglas del debido procedimiento. Entonces, se señala que adicionalmente, si producto de la verificación o fiscalización antes mencionada se encontraran omisiones en otros tributos o infracciones, la deuda tributaria que se genere por dichos conceptos, obviamente podrá ser compensada. O sea, si la SUNAT al momento que tú pides devolución fiscaliza y encuentra omisiones en otros tributos o infracciones, va a compensar con el pago en exceso indebido, el saldo a favor u otro concepto similar cuya devolución se está solicitando. De existir un saldo pendiente sujeto a devolución, recién ahí se procede por el saldo a emitir la nota de crédito negociable, el cheque no negociable, el abono en cuenta corriente o de ahorros. Las notas de crédito negociables y los cheques no negociables podrán ser aplicados al pago también de deudas tributarias exigibles de ser el caso. Para este efecto, los cheques no negociables se girarán a orden del órgano de la Administración Tributaria. Hay una resolución del Tribunal Fiscal que señala que el Tribunal Fiscal es competente para pronunciarse en vía de queja sobre la legalidad de los requerimientos que emita la Administración durante la fiscalización o verificación iniciada a consecuencia de un procedimiento no contencioso de devolución. Se los regalo para que lo tengan como precedente en cualquier caso similar, ¿no? El Tribunal Fiscal es competente para pronunciarse en vía de queja sobre la legalidad de los requerimientos que emita la Administración durante la fiscalización o verificación iniciada a consecuencia de un procedimiento no contencioso de devolución, en tanto no sea notificado la resolución que resuelve el pedido de devolución, o de ser el caso, la resolución de determinación o multa u órdenes de pago que corresponde.
Hay otra resolución del Tribunal Fiscal, que las comparto esta noche, mediante el cual se señala que respecto a la falta de resolución de las solicitudes de devolución antes anotadas por parte de la Administración, debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 162 y 163 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 135, la quejosa puede dar por denegada la solicitud e interponer recurso de reclamación ante la misma Administración, por lo que la queja deviene improcedente. O sea, no corresponde plantear una queja o un recurso de queja porque la SUNAT se está demorando más de 45 días en resolver una solicitud de devolución. La vía no es la queja, la vía es el recurso de reclamo, porque como recordarán, lo acabamos de mencionar anteriormente, el Código Tributario señala que al vencimiento de los 45 días hábiles, si no se ha resuelto todavía la devolución, se produce la resolución ficta denegatoria y como tal cabe plantear el recurso de reclamación. Veamos la solicitud de prescripción. ¿Qué es la prescripción? Recordarán ustedes que la prescripción es el transcurso del tiempo que genera que se pierde o adquiera algún derecho u obligación, ¿no? La prescripción adquirida es aquella que te permite adquirir un derecho, ¿no? Prescripción adquirida, por ejemplo, la prescripción adquisitiva de propiedad, ¿no? Es una prescripción adquirida. Y la prescripción extintiva es la que libera al deudor de una obligación, ¿no? Esto de acuerdo al Código Civil. El sustento de la prescripción es que genera certeza, ¿no? Para que no te persigan pues, eternamente por una deuda, ¿no? Y genere seguridad jurídica. Pero en materia tributaria, la prescripción, como recordarán, no extingue la obligación tributaria. Es decir, la obligación tributaria no caduca, extingue el ejercicio o acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, para exigir el pago del tributo o para aplicar sanciones. En consecuencia, en materia tributaria, cuando hablamos de prescripción, no de acuerdo al Código Civil, sino de acuerdo al Código Tributario, la prescripción no extingue la obligación, por eso es que no es considerada como una forma de extinción o un medio de extinción o causal de extinción de la obligación tributaria de la prescripción. Lo que extingue es el ejercicio de la obligación tributaria para determinar la obligación, para cobrar o exigir el pago y para aplicar sanciones. La prescripción, entonces, en materia tributaria consiste en la extinción por el transcurso del tiempo de la acción del acreedor tributario SUNAT de exigir el cumplimiento de la prestación tributaria, así como la fiscalización del cumplimiento de la obligación. No es una de las formas de extinción de la obligación tributaria. Por lo tanto, al hablar de la prescripción, lo que estamos diciendo es que se ha extinguido el tiempo, el plazo que tiene la SUNAT para exigir el cumplimiento de una prestación tributaria o para fiscalizar el cumplimiento de una obligación. ¿Cuáles entonces son los plazos de prescripción? Bueno, para quienes han presentado declaración jurada, 4 años. Para quienes no han presentado declaración jurada, 6 años. Para quienes no han pagado tributos retenidos o percibidos, 10 años. Para solicitar o efectuar la compensación, 4 años. Para solicitar la devolución por pagos indebidos o en exceso, 4 años. Miren, el Código Tributario establece plazos diferentes, ¿no? Basados en los derechos que tiene el contribuyente también. Y en materia aduanera, ¿cómo es? Se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Qué pasa en materia aduanera? ¿Cómo prescribe la obligación tributaria en aduanas? Es similar, ¿ya? Para determinar los tributos, prescribe a los 4 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Para determinar los tributos, a los 4 años, contados a partir del 1 de enero de la conclusión del régimen aduanero. Para aplicar sanciones, prescribe a los 4 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción, o cuando no sea posible establecerla, a la fecha en la que SUNAT detecta la infracción. Para que el usuario en aduanas pida la devolución del monto pagado indebidamente o en exceso, también prescribe a los 4 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente de efectuado el pago indebido en exceso. Para que la SUNAT le pida que devuelva el monto que indebidamente se le ha otorgado como beneficio del drawback, que es el tema de mi libro, que se los acabo de obsequiar el día de hoy, ¿no? Prescribe a los 4 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente le entrega el documento de restitución. Para cobrar los tributos, en este caso prescribe los 4 años, contados a partir del día siguiente de realizar la notificación de la resolución de determinación. Para cobrar las multas, 4 años contados a partir del día siguiente de realizar la notificación de la resolución. Entonces, dicho en buen romance, tanto el Código Tributario como la Ley General de Aduanas hacen un distingo, ¿no?
Para fiscalizar 4 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se nació la obligación tributaria o la fecha en que se cometió la infracción. Y para cobrar los tributos, 4 años contados a partir del día siguiente de notificada la resolución de determinación o multa. El Tribunal Fiscal también en materia de queja ha resuelto un tema vinculado a la prescripción y ha señalado que el plazo de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para aplicar las sanciones de las infracciones consistentes en no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria y ser detectado por la Administración, así como la de no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria entre los pagos establecidos, tipificados en el numeral 1 de 176 del Código Tributario, es de 4 años. Entonces, vean ustedes que el Tribunal Fiscal nos va dando luces, ¿no? De la forma en la que debe operar la prescripción de la obligación tributaria. Y esta es una solicitud no contenciosa. De ahí que uno puede invocar la prescripción en cualquier momento, ¿no? Miren, la prescripción se puede invocar en cualquier momento, incluso dentro de un procedimiento contencioso tributario. Es más, también se puede invocar la prescripción dentro del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? O sea, yo puedo invocar la prescripción para que sea el ejecutor coactivo quien lo resuelva, ¿no? La prescripción. Si prescribe o no prescribe la obligación tributaria. Entonces, esto es muy importante, apreciados estudiantes, porque siendo una solicitud no contenciosa, lo único que tiene que demostrar el usuario, el contribuyente, es que ya se extinguió el tiempo que tiene el acreedor tributario, en este caso la SUNAT, para exigir el cumplimiento de una prestación tributaria o la fiscalización, ¿no? O para iniciar la fiscalización. Entonces, si han empezado la fiscalización de una obligación ya prescrita, el resultado sabemos cuál va a ser, ¿no? O sea, si yo no he presentado mi declaración jurada del año 2015 y este año recién han empezado a fiscalizarme, ya es totalmente innecesario, ¿no? Porque ya prescribió, bueno, ha prescrito en el 2020, estamos a 2024, 15, ¿ok? Distinto sería si es que no se han pagado los tributos retenidos o percibidos en el 2015. Eso todavía no prescribe, ¿no? Todavía no prescribe, eso va a prescribir dentro de 10 años todavía. Entonces, el plazo para solicitar la prescripción eh, o para que prescriba, perdón, una deuda, me da la sensación de que yo puedo plantear la solicitud de contenciosa en cualquier momento. A diferencia de los reclamos, ¿no? Yo para plantear un reclamo tengo un plazo, ¿no? El plazo es de 20 días hábiles después de notificada el acto resolutivo que pretendo reclamar. Vencido esos 20 días hábiles, si yo quiero reclamar, debo pagar o presentar una fianza. No opera lo mismo con las solicitudes no contenciosas. En el caso de las solicitudes no contenciosas, en cualquier momento, ¿no? Yo puedo plantear mi solicitud no contenciosa porque se basa, como lo hemos dicho al inicio de la conferencia del día de hoy, en el derecho de petición administrativa, ¿no? Y a través del derecho de petición administrativa, yo con justa razón puedo exigir que se declare prescrita una obligación en el estado en que se encuentre, ¿no? O sea, ya sea que esté yo en vía de reclamos o ya sea que yo esté en vía de cobranza coactiva, o sea, hasta en la vía judicial podría solicitar la prescripción. También el Tribunal Fiscal ha emitido otra resolución mediante el cual señala que, de acuerdo dispuesto en el artículo 43 del Código Tributario, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora de la Administración Tributaria respecto a la implementación tipificada en el numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario consistente en no pagar entre el plazo establecido de los tributos retenidos o percibidos es de 10 años. O sea, también el Tribunal Fiscal, haciendo eco de lo establecido en el Código Tributario, ha ido fijando, ¿no? Criterios, ¿no? Y ha ido estableciendo en qué casos la prescripción corre por 10 años, por 4 años o por 6 años. Ahora, ¿cómo es el cómputo de los plazos de prescripción? ¿No? Entonces, para los tributos de periodicidad anual, el cómputo se inicia desde el 1 de enero del año siguiente del vencimiento de la declaración jurada anual, ¿no? Para los tributos de periodicidad anual. Para los tributos de periodicidad mensual, eh, desde el 1 de enero, ¿no? Del año siguiente. Para los tributos de realización inmediata, también desde el 1 de enero del año siguiente. Para las infracciones,
desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o se detectó, desde el 1 de enero del año siguiente para las solicitudes de devolución de pagos indebidos o en exceso o compensación. Los 4 años se cuentan, ¿no? Para presentar la solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso, desde el 1 de enero del año siguiente de haberse producido el pago indebido en exceso, ¿no? Para la devolución de créditos distintos a pagos en exceso o indebidos, también se cuenta desde el 1 de enero del año siguiente. Vean ustedes que el denominador común para el cómputo de los plazos prescriptorios es desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento de la declaración jurada anual, mensual, ¿no? O desde el 1 de enero del año siguiente a los tributos de realización inmediata, ¿no? O desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción, o desde la fecha en que la SUNAT lo detecte. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque aquí van a encontrar ustedes la armonía que existe entre el Código Tributario, la Ley General de Aduanas, y si gustan también lo pueden revisar en la Ley de Tributación Municipal. La Ley de Tributación Municipal también en su articulado también reconoce estos mismos plazos de prescripción. ¿Ok? Veamos cómo se interrumpe el plazo de prescripción. ¿Ok? La interrupción del plazo de prescripción significa que se corta el plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, ha corrido ya 3 años, queda un año para que prescriba y ocurre un acto, una causal que interrumpe el plazo. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Que se vuelva a computar de nuevo los 4 años. Ese es el efecto de la interrupción del plazo de prescripción. Entonces, cada vez que la SUNAT te notifica, por ejemplo, está cortando el plazo de prescripción, ¿no? Y está eh, generando un nuevo periodo de 4 años más. Entonces, ¿cuáles son las causales de interrupción? ¿No? En el caso de la determinación de la obligación tributaria, por la presentación de una solicitud de devolución. Pero tú presentas una solicitud de devolución que está vinculada a la deuda, estás interrumpiendo el plazo de prescripción. Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria. Te dirán, pero ¿quién en su sano juicio puede ser tan, ¿no? Distraído como para reconocer una obligación que ya está prescrita, ¿no? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. ¿Y cuál es el caso más común que ha ocurrido en esta materia? Las famosas solicitudes de devolución. Entonces, cuando hablamos de las prescripciones, lo que estamos diciendo nosotros es que el plazo de prescripción cambia, varía, dependiendo el supuesto, ¿ok? Que se haya presentado. Me explico mejor. Podría darse el caso que de pronto, ¿no? El usuario haga un reconocimiento expreso de la obligación tributaria. ¿Y cómo hace el reconocimiento expreso de la obligación tributaria? Muy simple, mire, presenta una solicitud de fraccionamiento o pide un aplazamiento. En ese momento está interrumpiendo la prescripción. Toda solicitud de fraccionamiento o aplazamiento es un reconocimiento expreso de la obligación. También el típico caso de interrupción del plazo de prescripción es la notificación, que SUNAT te hace ahora a través del buzón SOL, acuérdate, ¿ok? De cualquier acto de la obligación tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria para la determinación de esta obligación. Entonces, por eso, en tiempos modernos, en tiempos de globalización y digitalización de actos administrativos, ahora es obligatorio revisar permanentemente el buzón SOL, ¿no? El buzón creado al momento que se te asigna tu ficha RUC para determinar correctamente tus obligaciones tributarias. Entonces, es muy importante tener en cuenta el buzón SOL. También es una causal de interrupción el pago parcial de la deuda, ¿no?
sea, hago un pago a cuenta, ¿no? Hago un pago a cuenta de una deuda que al tercer año he conseguido recursos y he pagado parcialmente la deuda. En ese momento se interrumpe también la prescripción. El pago parcial de la deuda interrumpe la prescripción. Y por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. ¿Ya? Entonces, estas son las causales de interrupción. Recuerden que cuando hablamos de interrupción de la prescripción, estamos diciendo que se va a volver a contar nuevamente 4 años. Para exigir el pago, para exigirle que pague el usuario, ¿en qué momento se interrumpe la prescripción? Por la notificación de la orden de pago. Esta es la forma más común, ¿no? Se notifican las órdenes de pago nuevamente a través del buzón SOL, ¿no? Y se está interrumpiendo la prescripción por otros 4 años más. Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria de parte del deudor, por el pago parcial de la deuda, ¿no? Se le ha notificado, pero no tiene todavía para pagar el 100%, decía hacer un pago a cuenta, por la solicitud de fraccionamiento tributario u otras facilidades de pago, por la notificación de la resolución de pérdida de aplazamiento o fraccionamiento. Miren, se interrumpe la prescripción cuando se notifica la resolución de pérdida de aplazamiento o fraccionamiento. Entonces, si se declara la pérdida del fraccionamiento, ¿no? O el aplazamiento por no cumplir con las obligaciones, se da pues por interrumpida la prescripción. Por la notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentre en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor dentro del procedimiento de cobranza coactiva. ¿Ok? Entonces, en eso se interrumpe la prescripción. Para aplicar sanciones, ¿cómo opera la prescripción si se trata de aplicar sanciones? Por la notificación de cualquier acto de la administración tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la infracción o al ejercicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria para aplicar sanciones. ¿Ok? Entonces, si se notifica a través del buzón SOL, ¿no? Reconocimiento o regularización de una infracción para que cumpla con ello, o se le está fiscalizando y se le está notificando resoluciones de multa, en ese momento se está interrumpiendo la prescripción. Por la presentación de una solicitud de devolución. El usuario dice, me han cobrado una multa que yo no estoy obligado a pagar, yo no soy el infractor, esa infracción no la he cometido. Muy bien, al presentar la solicitud de devolución estás interrumpiendo el plazo de prescripción. Por el reconocimiento expreso de la infracción, el típico caso de quien se acoge a un beneficio tributario para reducir la deuda. Por el pago parcial de la deuda, ¿no? Hago un pago a cuenta, un pago parcial de la deuda, en ese momento se interrumpe la prescripción. Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago, por la notificación de la orden de pago, resolución de determinación o resolución de multa, típico caso en el que se interrumpe la prescripción. ¿Ok? Para solicitar la compensación y la devolución. ¿Cómo se interrumpe el plazo de prescripción cuando se trata de solicitar la compensación y la devolución? Por la presentación de la propia solicitud de devolución o compensación. O sea, yo presento mi solicitud de devolución o compensación y en ese momento se interrumpe el plazo de prescripción. Por la notificación del acto administrativo que reconoce la existencia y la cuantía de un pago en exceso o indebido u otro crédito. Por la compensación automática o cualquier acción de la administración tributaria dirigida a efectuar la compensación de oficio. También ahí se interrumpe el plazo de prescripción. Entonces, la interrupción del plazo de prescripción es aquellos actos que asume SUNAT y mediante los cuales la deuda, ¿no? Sigue vigente, pueden a computar los 4 años a partir del momento en que se produce este acto de interrupción de la prescripción. ¿Ok? En cambio, cuando hablamos nosotros de la suspensión señala que en estos casos opera lo que nosotros le llamamos el congelamiento temporal del plazo de prescripción. Es decir, han pasado 3 años, ¿no? Y ocurre un acto que interrumpe la prescripción y que va a tener que tomar un tiempo para resolverse. Por ejemplo, han planteado un reclamo, durante todo el tiempo que plantea el reclamo,
y luego apela, ¿no es cierto? Durante todo ese tiempo no corre el plazo y se va a reiniciar cuando quede firme, pues, ¿no? El acto firme que resuelve en última instancia el procedimiento contencioso tributario. Entonces, durante la tramitación de los procedimientos contenciosos tributarios, queda suspendido el plazo de prescripción. No corre, no opera, ¿ok? Queda suspendido el cómputo que ya se había iniciado. También se congela temporalmente el plazo de prescripción durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa, del proceso constitucional de amparo o de cualquier otro proceso judicial. Entonces, si el usuario ha judicializado, ¿no?, el proceso porque está impugnando una deuda tributaria, una multa, etcétera, durante el tiempo que demore la demanda contencioso administrativa o el proceso constitucional de amparo o cualquier otro proceso judicial, queda suspendido el plazo prescriptorio. También durante el procedimiento de la solicitud de compensación y devolución. ¿Ok? Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución, también queda suspendido el plazo prescriptorio. Y lo que yo siempre les aconsejo es no caer en esta causal, ¿no? Algunos se ocultan, pues, ¿no? Y piensan que ocultar domicilios, ¿no? Estar como no ha habido y no ser detectable para la SUNAT le va a librar de obligaciones. Tengan cuidado porque durante todo el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no ha habido, queda suspendido el plazo de prescripción. No corre la prescripción durante todo el tiempo que esté como no ha habido. ¿Cuál es la diferencia entre no hallado y no habido según el Código Tributario? No hallado es aquella situación en la cual la SUNAT va a visitar al domicilio fiscal del usuario para hacer una constatación y constata que ya se mudó, ya no está funcionando ahí la empresa, ¿no? Ya funciona una empresa X, otra empresa diferente. La que estaba ahí ya se fue. Entonces, durante 30 días queda en la condición de no hallado y se le notifica a través de buzón solo, obviamente, para que fije su nuevo domicilio fiscal. Si en 30 días no fija su nuevo domicilio fiscal y esta no es corroborado, verificado, entonces pasa a la condición de no habido. Y a partir de ese momento, sus deudas no prescriben. ¿Ok? También se suspende la prescripción durante el plazo que establezca la SUNAT al amparo del Código Tributario para que el Código Tributario rehaga sus libros y registros, ¿no? Entonces, el famoso 60 días se establecen en una resolución de superintendencia cuando el usuario dice, me han robado mis libros contables, me han robado mi documento, ¿no? Me han sustraído documentos importantes. Perfecto, tienes 60 días para rehacer tus libros, ¿ok? Y durante ese plazo no prescribe la obligación. Y también durante la suspensión de plazos establecidos en el inciso B, tercer párrafo, artículos 61 y 62A del Código Tributario. Para exigir el pago, ¿cómo suspendes el plazo de prescripción? Bueno, para seguir el pago de una deuda durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, durante la tramitación de la demanda contenciosa administrativa, ¿no?, del proceso constitucional de amparo o cualquier otro proceso judicial, durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido, durante el plazo que se encuentre vigente el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y durante el lapso en que la administración tributaria esté impedida de efectuar la cobranza de la deuda por una norma legal. También ahí queda suspendido, ¿eh? O sea, durante el tiempo en que la administración tributaria esté impedida de efectuar la cobranza de la deuda por una norma legal, queda suspendida el plazo de prescripción. Ha habido casos, yo les cuento, en el pasado, en el que se aprobaban beneficios, ¿no?, de regularización de obligaciones tributarias y se señalaba que los ejecutores cautivos durante un tiempo, 2 meses por lo general, se suspendían las cobranzas cautivas, se suspendían las acciones de cobranza para darle oportunidad y respiro al deudor para que se acoja a estos beneficios, sincere sus deudas y entre a un proceso de sinceramiento, fraccionamiento especial o general, ¿no? Una vez que vencía ese plazo, que estaba suspendida la prescripción, se reinicia el cómputo prescriptorio. Para la compensación o devolución, ¿cómo suspende el plazo de prescripción? También igual, ¿no? Durante el procedimiento de la compensación, de la solicitud de compensación o devolución, durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, durante la tramitación de la demanda contenciosa administrativa, del proceso constitucional de amparo o cualquier otro proceso judicial y durante la suspensión del plazo, ¿no?, para el procedimiento de fiscalización.
Hay una situación particular, ¿no? Que se indica que la suspensión que opera durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario o la demanda contenciosa administrativa, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es afectada por la declaración de nulidad de los actos administrativos o el procedimiento llevado a cabo para la emisión de los mismos. Entonces, la suspensión que opera durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario o durante la demanda contenciosa administrativa, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es afectada por la declaración de nulidad de los actos administrativos o el procedimiento llevado a cabo para la emisión de los mismos. La declaración de prescripción, sin duda alguna, solo puede ser pedido a pedido de parte, solo se declara cuando es a pedido de parte. Por lo tanto, la administración no está facultada para declarar la prescripción de oficio. O sea, la administración no puede declarar la prescripción de oficio, solo se declara petición de parte. Se tramita evidentemente como un procedimiento no contencioso y la prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento, sea este administrativo o judicial. En cualquier estado del procedimiento se puede no invocar la prescripción. Entonces, reitero, la declaración de prescripción solo puede ser declarada a pedido de parte, ¿ok? Solo puede ser declarada a pedido de parte. No procede que la administración declare la prescripción de oficio, se tramita como un procedimiento no contencioso y la prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo o judicial. Hay otra resolución del Tribunal Fiscal que se las regalo hoy, que de acuerdo con el criterio adoptado por ese tribunal en reiterada jurisprudencia y te señala todas las resoluciones que ha dictado anteriormente, la apelación contra la resolución emitida respecto a una cosa será admitida vencido el plazo de 15 días hábiles previsto en el citado artículo 146 del Código Tributario, siempre que se hubiera formulado dentro del término de 6 meses que dicha norma establece toda vez que no existe monto a pagar. ¿Ok? Hay una sentencia de casación. Ah, perdón, aquí hay una explicación adicional, ¿verdad? Aquí lo que el tribunal está aclarando es que si se inició como una solicitud no contenciosa y se está apelando, se puede admitir vencido el plazo de 15 días la apelación siempre que se formule dentro de los 6 meses que señala el Código Tributario, ¿no? Toda vez que no existe un monto a pagar, ¿ok? Hay una sentencia de casación que yo se la recomiendo, en Google lo van a encontrar fácilmente, una sentencia de casación, la sentencia número 21690-2019 de Lima, que es muy, muy rica en doctrina, y se la regalo acá dos temas que me parece que son importantes, ¿no? Porque te hace una comparación entre la prescripción del Código Civil y la prescripción del Código Tributario, ¿no? Y en resumen, lo que señala es que en el derecho civil, la interrupción de la prescripción se produce por el reconocimiento de la obligación. O sea, solamente cuando una de las partes reconoce su obligación en materia civil, se interrumpe la prescripción. Y por esa razón, el artículo 1991 del Código Civil habla del reconocimiento expreso o tácito. ¿Ok? Es la única forma de interrumpir una prescripción, por el reconocimiento de la obligación de la parte que está incumpliendo esa obligación. Pero en materia tributaria, el artículo 45 del Código Tributario señala que la interrupción de la prescripción se produce únicamente por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria. Entonces, aquí es importante que revisen esta sentencia de casación, porque aquí lo que señala es que incluso el usuario está facultado a pagar una obligación aún cuando esté prescrita y no tiene derecho a que se le devuelva nada, ¿no? Porque finalmente nadie tiene derecho a que se le devuelva una obligación tributaria que aún persiste pese a que lo pagó cuando ya estaba prescrito, ¿no? No da derecho a la devolución. Muy bien, veamos la solicitud de compensación. Ahorita te respondo, Almudena, sobre la caducidad. La compensación es un modo de extinción de las obligaciones, ¿no? Que implica la existencia previa de dos sujetos que son acreedores y deudores el uno del otro. La deuda tributaria entonces puede ser compensada total o parcialmente por la administración tributaria con los créditos por tributos, sanciones,
e intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, y con los saldos a favor por exportación u otro concepto similar. Respecto a la compensación, el artículo 40 del Código Tributario señala que la deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, interés y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente que correspondan a periodos no prescritos, que sean administrados por el mismo órgano administrador y cuya recaudación constituye ingreso de una misma entidad. Es decir, para compensar deudas tiene que ser por créditos que se generen en base a tributos, sanciones o intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, que correspondan a periodos no prescritos y que sean administrados por el mismo órgano administrador. Por eso que la municipalidad solo puede compensar sus deudas y SUNAT todas las que son ingresos del Tesoro Público, ¿no? Entonces, la compensación puede realizarse en cualquiera de las siguientes formas, ¿no? Puede haber compensación automática, únicamente en los casos establecidos por la ley, compensación de oficio, aquí sí se puede hacer la compensación de oficio por parte de la administración tributaria, y la compensación a solicitud de parte, ¿no? La que debe ser efectuada por la administración tributaria, previo cumplimiento de los requisitos, forma, oportunidad y condiciones que está señalando. Vamos a la compensación de oficio. Hablamos de compensación de oficio cuando la SUNAT, ¿no?, va a iniciar una fiscalización, ¿no es cierto? Va a iniciar una fiscalización y producto de esa fiscalización surgen deudas. Si durante la verificación o fiscalización determina una deuda tributaria pendiente de pago y también la existencia de créditos, entonces puede compensar de oficio, ¿no? Segundo supuesto, si de acuerdo a la información que contienen los sistemas de la SUNAT sobre declaraciones y pagos se detecta un pago indebido o en exceso y existe una deuda tributaria pendiente de pago, también se puede compensar, ¿no? Entonces la SUNAT ya vía resolución de superintendencia señala los supuestos en los cuales opera esta compensación. La compensación que hemos señalado anteriormente surte efecto en la fecha en que la deuda tributaria y los créditos a que se refiere el primer párrafo presente artículo coexistan, ¿no? Y hasta el agotamiento de los últimos. Es decir, solamente se pueden compensar deudas, ¿no?, y créditos que coexistan en el mismo momento. O sea, yo no puedo compensar obligaciones futuras, ahí está. Solamente las que coexisten en el momento en que se hace la compulsa, la fiscalización. Y se entiende por deuda tributaria en materia de compensación, ¿no?, al tributo o multa insoluto a la fecha de vencimiento o la comisión, o en su defecto, la detección de la infracción respectivamente, o al saldo pendiente de pago de la deuda tributaria según corresponde. En el caso de anticipos o pagos a cuenta, una vez vencido el plazo de regularización o determinada la obligación principal, se considerará como deuda tributaria en materia de la compensación a los intereses devengados, ¿no?, a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 34 del Código Tributario, o a su saldo pendiente de pago según corresponda. Al momento de la coexistencia, si el crédito proviene de pagos en exceso o indebidos y es anterior a la deuda tributaria en materia de compensación, se imputará contra este en primer lugar el interés al que se refiere el artículo 38 y luego al monto del crédito, ¿no? Primero se compensa el interés. Para efecto de este artículo, son créditos por tributos, el saldo a favor del exportador, ¿no?, la devolución del IGB, el reintegro tributario y cualquier otro concepto similar establecido por las normas tributarias. La SUNAT ya viene emitiendo varias resoluciones de superintendencia estableciendo el procedimiento de compensación a solicitud de parte, ¿no? Y lo tramita como una solicitud no contenciosa también, ¿no? Y señala que este procedimiento es aplicable para aquellos deudores tributarios que hayan efectuado pagos en exceso o indebidos o hayan sido sujetos a retención o percepción del IGB en exceso, con excepción de los sujetos del nuevo RUS, ¿no?, y soliciten la compensación. Para efectos de la compensación, a solicitud de parte, el deudor tributario debe presentar el formulario virtual 1648 a través del sistema SUNAT Operaciones en Línea, consignando su código de usuario y su clave SOL, así como los datos que se soliciten en este formulario. Hay otra resolución del Tribunal Fiscal, ¿no?, que es jurisprudencia obligatoria, que precisa que resulta admisible el recurso de reclamación, ¿no? Resulta admisible un recurso de reclamación de las resoluciones que resuelven solicitudes de devolución interpuesto con posterioridad al vencimiento del plazo de 20 días hábiles, a los que se refiere el artículo 136 del Código Tributario, siempre que a la fecha de su interposición no haya prescrito la acción para solicitar la devolución. De esta manera queda claro que cuando se trate de solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso, yo puedo reclamar vencidos los 20 días en cualquier momento, en tanto no haya prescrito mi derecho a solicitar la devolución. ¿Ok? Luego hay otra resolución también de observancia obligatoria que señala que corresponde que la Administración Tributaria emita un pronunciamiento respecto de una solicitud de prescripción,
referida a una deuda acogida a un fraccionamiento y aplazamiento, cuando dicha solicitud hace referencia a una resolución que declara la pérdida de la referida facilidad de pago o a órdenes de pago giradas en virtud de esta, sin que se detalle el tributo, sanción y periodo de la deuda en materia de solicitud que originó el referido fraccionamiento o aplazamiento, estando la administración obligada a pronunciarse respecto de todos los tributos o sanciones y periodos que fueran acogidos, señalando el plazo de prescripción y se utilice para cada uno de los conceptos analizados las normas que sean aplicables para determinar si ha transcurrido el plazo de prescripción. Hay otra resolución que indica que, en virtud del silencio administrativo negativo, regulado en el artículo 163 del Código Tributario, acuérdense la resolución ficta denegatoria, el contribuyente tiene la facultad de dar por denegada las solicitudes no contenciosas presentadas e interponer la reclamación correspondiente, por lo que la demora en la resolución de las referidas solicitudes de prescripción no constituye fundamento para la formulación de una queja, en tanto se tiene expedito un procedimiento legal alternativo, por lo que procede declarar improcedente la queja en ese extremo. Entonces, en resumen, el plazo para resolver las reclamaciones, de acuerdo al artículo 142 del Código Tributario, es de 9 meses, plazo general, pero si hay una denegatoria tácita de una solicitud de devolución, el plazo se reduce a 2 meses. ¿Ok? O sea, hay que tener en cuenta este aspecto, ¿ya? Que ese es como una suerte de beneficio para los procedimientos no contenciosos, ¿no? Para evitar que se tenga que extender tanto tiempo, pues, el plazo para atender esa solicitud, ¿no? De apelación. O sea, voy a esperar 9 meses más para que se resuelva, es un abuso, ¿no? Incluye el término probatorio, contado a partir de la fecha de presentación del recurso de reclamación. Ahora, la apelación contra la denegatoria ficta que desestima una reclamación que está en el artículo 144 del Código Tributario, ¿no? Señala que cuando se forme una reclamación ante la Administración Tributaria y ésta no notifique su decisión en los plazos previstos en el primer y segundo párrafo del artículo 142, el interesado puede considerar desestimada su reclamación y puede interponer en ese caso el recurso de apelación ante el superior jerárquico si trata de una reclamación y la decisión debe ser adoptada por un órgano sometido a jerarquía. O interponer la apelación ante el Tribunal Fiscal si trata de una reclamación y la decisión debe ser adoptada por un órgano respecto al cual puede recurrirse directamente al Tribunal Fiscal. Es decir, aquí lo que se señala es que si se está venciendo los plazos para resolver un reclamo, el Código Tributario permite interponer la apelación, ¿no? Si es que se trata de un órgano sometido a una jerarquía, o apelar directamente al Tribunal Fiscal si trata de una causa, una materia que es competencia del Tribunal Fiscal, ¿no? También procede la formulación de la queja, ¿no? Al que se refiere el artículo 155 del Código Tributario, cuando el Tribunal Fiscal, sin causa justificada, no resuelve entre el plazo al que se refiere el primer párrafo del artículo 150. Ahora respondamos la caducidad, que fue una pregunta que nos hicieron, no lo he dejado para el final, ¿ok? Hay una resolución del Tribunal Fiscal que responde esta consulta que nos acaban de hacer, ¿no? Sobre la caducidad en materia tributaria, ¿no? Pregunta, ¿hay caducidad en materia tributaria? Pregunta. El Tribunal Fiscal en el 2004 ya dijo que se confirma la apelada que declaró inadmisible la apelación presentada fuera del plazo de caducidad de 6 meses, señalado en el artículo 146 del Código Tributario, siendo además que habiendo vencido el plazo máximo para impugnar esta resolución, esta última constituye un acto firme y por lo tanto inimpugnable, de conformidad con el artículo 222 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento General. ¿Esto qué significa? Que sí hay caducidad en materia tributaria. La caducidad se da, por ejemplo, en el caso del plazo máximo para apelar. El plazo máximo para apelar de manera extemporánea es de 6 meses. El plazo máximo para apelar en materia tributaria es de 6 meses. ¿Ok? 6 meses señalado a partir del artículo 146 del Código Tributario. Entonces, plazo máximo de caducidad, 6 meses. ¿Ok? 6 meses y por lo tanto, si no se ha apelado dentro de los 6 meses, se entiende que ya caducó el derecho y por lo tanto ya no es posible interponer ese recurso. ¿Qué es la denegatoria ficta? ¿Por qué la llaman así? La denegatoria ficta es el silencio administrativo negativo. Es decir, la administración tiene un plazo para resolver la solicitud de devolución, ¿ok? 45 días. Si en 45 días no ha resuelto la devolución, se entiende que se ha negado, se ha declarado improcedente o infundada mi solicitud y por lo tanto ya puedo reclamar. Eso es denegatoria ficta, ficticia, no hay resolución.
Hay otra resolución, también del 2011, que señala que el plazo de 6 meses para apelar establecido en el artículo 146 del Código Tributario es un plazo de caducidad. Ahí está. Para Almudena, con mucho cariño, va este obsequio. Artículo 146 del Código Tributario, que el Tribunal Fiscal, desde varias resoluciones, viene indicando que este es un plazo de caducidad. Incluso en el 2013 se señaló que, de acuerdo al criterio adoptado por el tribunal en reiterada jurisprudencia, la apelación contra la resolución emitida respecto a una solicitud no contenciosa será emitida vencido el plazo de 15 días, previsto en el artículo 146, siempre que se hubiera formulado entre el plazo de 6 meses, que dicha norma establece, ¿no? Toda vez que no existe monto a pagar, ¿no? Complementando lo que dijimos anteriormente. Muy bien, estamos llegando a la parte final de nuestra presentación programada para el día de hoy, agradeciéndoles a todos por la atención prestada y si gustan, los invito a seguirme como Mago Yarse en las diferentes redes sociales, ¿no? Pueden seguirme en el Facebook, en el LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en mi canal de YouTube, en Spotify o en mi cuenta en TikTok, donde voy difundiendo temas tributarios y aduaneros, ¿no? En pequeños videos para ampliar las fronteras de conocimiento de manera libre y gratuita. Muchísimas gracias también a Bill Lawyer por la invitación y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su brillante presentación. Fue muy dinámica y entendible. Estimado doctor, a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y de todo el equipo de Bill Lawyer, le queremos expresar nuestra más profunda gratitud por su presentación y su contribución ha sido invaluable y ha enriquecido la experiencia de todos los participantes. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos académicos y le agradecemos sinceramente su dedicación y compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, estimados participantes, con ello hemos culminado las sesiones de hoy. Recordar que quienes están interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Que tengan muy buena noche y hasta la próxima.